Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a esta webconferencia de física moderna. Por favor, me confirman audio. Sí, señor, sí se escucha. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a la introducción a la teoría especial de la relatividad de Einstein. En nuestra actividad de esta tarea 2, yo les voy a mostrar acá el entorno estudiantil. Me verifican si ya están viendo el campus virtual. Una presentación. A mirar primero aspectos claves dentro de lo que yo voy a publicar en el foro. Eh, Importante tener presente la fecha de cierre para poder de esa manera cumplir y compartir cada una de estas actividades en el. Tenemos que esta tarea 2 en el momento intermedio hace parte del resultado y en el foro de discusión yo les eh, eh, todas las características de esta tarea. Entonces vamos a tener en cuenta que tiene 90. Inicia hoy martes 2 de septiembre y cierra el domingo 21 de septiembre a las 11:55. ¿Cuáles son los recursos clave para el desarrollo de esta tarea 2? Primero, descargar el anexo 1 de ejercicios tarea 2, el que está en PDF. También descargar el formato de entrega, que es en el formato donde ustedes van a vaciar toda la información que se les está solicitando en el anexo 1. En el anexo 3 están las lecturas que están relacionadas con el ejercicio 1 de la tarea 2. Y adicionalmente les compartí un notebook de Colab con una simulación interactiva para resolver el ejercicio 2 de la misma tarea. Hasta ahí estamos claros. Ingeniero, qué pena, Sí, ahí donde entró. Sí, señor. Estoy Ah, ok, aquí gracias. en el foro del curso. Listo, vale, gracias. Todos tienen estar en el foro. Listo. Entonces, aquí están los documentos. Entonces, yo me imagino que ustedes ya hicieron una lectura eh, relacionada con todas estas fechas que hay aquí. Es importante tener en cuenta las fechas de las web y de las citas para que podamos entonces encontrarnos en estas reuniones virtuales. Bien, aquí yo les sugiero un cronograma para subir los aportes al foro, de tal manera que sean consecuentes con la realización de las web y de las citas, ¿sí? Entonces, hoy haremos una web general donde vamos a tocar todo lo relacionado con esta actividad, con estos resultados de aprendizaje de la tarea 2. Sin embargo, durante CIPAS 2.1 y CIPAS 2.2 nos vamos a enfocar en partes de la tarea. Entonces, todo depende como ustedes vayan avanzando para que cada una de estas CIPAS les sirva a cada uno para realizar los ejercicios con los cuales se está trabajando en ese momento. Si ustedes dejan todo para lo último, pues se les va a dificultar un poco llevar pues como la secuencia, porque cuando ustedes interactúen en las CIPAS o en las web, pues van a estar un poco ahí atrasados y no van a entender de lo que estamos hablando. Entonces aquí les coloco unas fechas aproximadas en donde ustedes pueden subir los aportes al foro para de alguna manera hacer la realimentación y que ustedes puedan avanzar progresivamente con el desarrollo de la tarea. Bueno, esta es la presentación de la sesión de hoy. Aquí está pues un flyer con la información, con el enlace, y aquí están entonces los documentos que vamos a necesitar. Este anexo 1 con los ejercicios de la tarea 2, eh, yo se los compartí en Word, perdón, en PDF, pero al revisar el PDF, ahora que estaba preparando la sesión, noté que este documento se fue con dos errores. Yo nuevamente les voy a compartir el documento con la corrección de estos errores. Aquí esta longitud es la longitud inicial sobre el factor de Lorentz, y aquí quedó con multiplicativo.
Entonces hay un error ahí porque no pasó como lo tenía configurado en el Word. Entonces en el Word quedó así, pero al pasar el PDF me quedó acá arriba. Entonces, pues, esa parte debo ajustarla y entonces yo les estaré enviando este documento en Word para que lo tengan acá. Y también acá una expresión que se me fue sin el, ¿sobre dónde fue? Listo, por acá. Les está mostrando que esta C, creo que no me salió acá. Voy a revisar esta C aquí. De igual manera, yo les vuelvo a mandar este archivo con los ajustes para que ustedes no vayan a tener problemas. Entonces, en ese orden de ideas, jóvenes, eh, este es la tarea como tal, que consta entonces de 5 puntos. Aquí es importante reconocer que esta variable eta, es como una n alargadita, es lo que nos va a permitir generar esa aleatoriedad en los ejercicios y está relacionado con el último dígito de su número de documento de identidad. No importa si es 0, si es 1, puede ser cualquier dígito. La actividad está configurada para que puedan utilizar ese dígito sin problemas. Bien, entonces en el ejercicio 1, ¿qué vamos a tener? Entonces en el ejercicio 1 vamos a tener entonces acá, el estudiante va a realizar la lectura de los capítulos 3 y 4 del libro La relatividad para principiantes de Scheisen-Heijan. Ese documento está como anexo 3 de la lectura 2. Entonces, ese documento nosotros lo tenemos acá. Yo los voy a abrir esa lectura para que ustedes lo visualicen. Voy a aprovechar que tengo acá, si lo voy a descargar. Entonces, aquí tengo el anexo 3 que es la lectura. Entonces, aquí está resumido, ¿sí? Aparte de los textos que nos van a permitir entender un poco de esta parte de la relatividad especial de Einstein. Aquí está entonces los anexos ya incorporados de la lectura para que ustedes hagan esa lectura bien minuciosa y puedan entonces responder las preguntas que están planteadas en la actividad. ¿Cuáles son esas preguntas entonces que están planteadas en la actividad? Lo primero que vamos a tener en cuenta es la estructura de la presentación, ¿sí? Entonces, el entregable de ese ejercicio 1 es un control de lectura, pero ese control de lectura se va a aterrizar entonces en, en un documento, como dice acá, ¿cierto? En una presentación en PowerPoint, Prezi, Canvas o el programa de su preferencia. Es importante que allí, cuando ustedes generen ese enlace, que sea un enlace público, que no haya necesidad de ingresar contraseña ni solicitar acceso. Entonces, se pierde mucho tiempo cuando el estudiante no comparte adecuadamente este insumo, entonces eso hace que se retrase el proceso de la calificación porque el estudiante debe volver a enviar ese enlace en caso tal de que se le permita, ¿sí? Bien, preguntas hasta el momento, ¿no? No, no, señor. Bueno, muy bien, entonces, ¿cuáles son las partes que debe tener entonces esta presentación? Una introducción. Y aquí está entonces parametrizado lo que ustedes deben de incluir en esa introducción. Entonces, en esa introducción deben responderse estas 4 preguntas que hay acá. Todo esto que aparece aquí está inmerso en la lectura que ustedes van a realizar, entonces solamente como extraer esa parte y incluirlo pues en la presentación. El objetivo de la actividad, entonces el estudiante debe redactar un objetivo claro y específico que refleje el propósito de esta tarea. En el paso 3, en el paso 3 de ese ejercicio 1, entonces van a explicar qué son el espacio y tiempo relativos, ¿sí? Y van a incluir entonces qué es la dilatación temporal, ¿sí? Y la contracción de la longitud. Para eso, entonces, ustedes van a tener que consultar qué es el factor de Lorentz, qué es lo que significa y cuál es la ecuación que lo modela. Deben de incluir esas ecuaciones clave. Entonces allí, por favor, necesito que tomen un pantallazo de esas ecuaciones clave corregidas para que no se vayan a equivocar, por favor, entonces allí. Entonces aquí les voy a dejar este documento aquí para que entonces ustedes tengan allí
el ajuste de estas ecuaciones claves que aparecen aquí. Listo, entonces son estas de acá. Voy a hacerle un recorte aquí para que ustedes lo tengan presente. Esas son las ecuaciones claves que ustedes van a tener presentes. ¿Sí? ¿Escucharon esa parte, querido estudiante? Sí, señor. Listo, muy bien. Continuando acá entonces con el siguiente requisito de la presentación, la explicación de la materia y la energía. Y allí entonces ustedes van a interactuar con estas expresiones que modelan la energía cinética relativista, siempre enfatizando en el uso del factor de Lorentz y redactar unas conclusiones. Eso es lo que hace parte de los requisitos de la presentación, ¿sí? De la presentación. La presentación en su debería entregarse en PDF, sin embargo, hay aplicaciones que no permiten descargar un PDF, sino que permiten es descargar un enlace. Pues recuerden, eh, deben de agregar el enlace que tenga una visualidad sin necesidad de crear cuenta o de generar algún otro tipo de interacción. Verifiquen que sea un enlace público y que funcione. Luego de que ustedes realicen esa presentación, deben de realizar un video en donde exponga el contenido de la presentación. Entonces el video debe tener una duración máxima de 5 minutos. Recuerden las orientaciones eh, que están aquí especificadas para que el video quede acorde con las políticas de la UNACE. Deben demostrar la cara siempre en primer plano. Desde el computador deben hacerlo pues tratando de que sea un espacio bien iluminado, ¿sí? Mm, incluyendo su documento de identidad, por favor, recuerden eso es importante. No usar gorra, tratar de evitar cubrir la cara con algún elemento como son gorras, capotas de usos, etcétera. Entonces, eso es lo que está relacionado con el ejercicio 1. ¿Tienen preguntas del ejercicio 1? No, señor. Aquí están escribiendo por acá. Listo, buenas tardes, Héctor. Listo, entonces ahora vamos para el ejercicio No, 2. señor, no. Todo Muy está bien, muchas claro, gracias. tutor. Listo, muy Gracias. amables. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en el ejercicio 2? En el ejercicio 2, entonces, es la interacción con una simulación interactiva construida en GeoGebra relacionada con el interferómetro de Michelson y Morley. Entonces, aquí está el enlace, ustedes le van a dar, abrir ese enlace y les va a desplegar entonces acá el experimento de Michelson-Morley. Como insumo adicional para esa experimentación, estaba como viendo el Wi-Fi, bueno, ya volvió. Les estaba contando que en el simulador de GeoGebra yo les agregué este insumo que es un instructivo de cómo se usa el simulador, ¿sí? Aquí está el paso a paso, cada uno de los botones, qué es lo que significa, cómo hacer pues la actividad teniendo en cuenta entonces las características de este experimento. ¿Qué van a hacer entonces en este simulador? Entonces, van a leer, ustedes ya han leído entonces con el insumo el ejercicio 1, ya tienen pues como una guía, una luz de lo que ustedes van a encontrar en este experimento. Pasos para inicializar el simulador. Entonces, lo vamos a abrir desde el enlace que está allí, preferiblemente con el correo institucional, lo van a abrir y van a empezar a interactuar con el simulador. Entonces, ¿en qué consiste este simulador? Este experimento de Michelson-Morley es mundialmente famoso porque fue
Pero entonces, al fallar en ese experimento, fue donde se dieron cuenta entonces que la teoría que tenían hasta el momento respecto al éter, que permeaba todo lo que nosotros conocemos, se derrumbó. Entonces, a partir de allí, entonces ya surgió la teoría especial de la relatividad de Einstein y es lo que conocemos hoy en día entonces como la base de la mecánica cuántica y de la física cuántica. ¿Me confirman si están viendo el simulador, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, lo que está en el documento detalladamente, yo se los voy a resumir acá un poco de cómo es la interfaz gráfica. Entonces, en esta interfaz que aparece acá, aparecen unos botones. El primer botón es el botón de la velocidad y esta velocidad es un porcentaje de la velocidad de la luz. Entonces, por ejemplo, si yo lo coloco en 0.5, lo que me está indicando ahí es que es la mitad de la velocidad de la luz. Eh, es de aclarar que en la física cuántica y en la física moderna vamos a estudiar fenómenos que se producen a velocidades muy cercanas a la de la luz. Mientras que en la física general, en la dinámica y en la cinemática, nosotros vamos a trabajar con velocidades que son muy pequeñas. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con velocidades cercanas a la luz, van a ocurrir unos fenómenos que no se ven usualmente con velocidades pequeñas. Como lo menciona entonces, como se lo van a buscar allí la lectura, hay una dilatación del tiempo y una contracción de la longitud. Entonces, en esta interfaz que está acá presente, este color rosado que hay acá en todas partes, ese es el éter, ¿sí? Esa es la teoría del éter, que todo lo permeaba. Entonces, es como si hubiera un viento y ese viento interactuara con la luz y de alguna manera hiciera acá que estos rayos que se emiten tuvieran una distorsión y una diferencia de tiempo por la interacción de este éter, ¿sí? Entonces, en la antigüedad pensaban que ese éter todo lo permeaba y que se movía en dirección a la velocidad, en dirección de la luz. ¿Qué hicieron este experimento? Entonces, emitieron unos fotones, ¿sí? Emitieron unos fotones contra unos espejos y ese espejo, como ven acá, tiene un ángulo acá, entonces ese espejo puede girarse, puede rotar y a medida que nosotros movemos ese espejo en relación al emisor, entonces nosotros podemos aquí configurarlo con un ángulo en específico, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué sucede con esos haces de luz cuando cambiamos el ángulo de ese espejo. Bien, entonces, si nosotros tenemos en el ángulo, por ejemplo, en 0 grados, y yo lo iniciara la simulación, entonces vemos que aquí salen los dos fotones y hay una diferencia de tiempo en la llegada de esos dos fotones, ¿sí? Entonces, con esa diferencia de tiempo era que sustentaban la existencia de este éter. Pero entonces llegaron pues otros expertos y empezaron a refutar esa teoría y empezaron a jugar con este ángulo. Bueno, ¿qué pasa si yo muevo ese ángulo del espejo, por ejemplo, un ángulo de 45? ¿Cuál será la diferencia de tiempo entre esos dos fotones? Entonces vamos a ver cómo van cambiando esos dos fotones. Entonces, por ejemplo, acá vemos que hay una interferencia de cero, ¿cierto? Perdón, una diferencia de tiempo de 0 segundos. Entonces empezaron como a hacer esas conjeturas y a identificar por qué en un ángulo hay una diferencia de tiempo y en otro ángulo no, si se supone que la velocidad de la luz es constante, ¿sí? Entonces, como aquí estamos hablando de la velocidad de la luz, empezaron a hacerse todos esos cuestionamientos. Esto que hay acá, esta circunferencia, es como la representación de un laboratorio en donde están haciendo la prueba. Y ese laboratorio se va a mover con una velocidad cercana a la de la luz. Por eso tiene esta flecha que indica que es una magnitud vectorial y que va, en este caso, en sentido horizontal. Por eso es que cuando yo aumento la velocidad, vamos a ver que esa diferencia de tiempo aquí es considerablemente grande, ¿cierto? Porque podemos ver que ahí pasa algo con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo cuando yo aumento la velocidad y qué pasa con el tiempo cuando yo la disminuyo? Y también vamos a interactuar entonces acá con lo siguiente. Yo puedo activar el rastro de los fotones, voy a colocarlo como lo mencionan en la actividad, colocarlo en el 30% de la velocidad de la luz y vamos a ver entonces ese haz
de luz, cómo se mueve, cómo se reflejan estos dos botones. Y vamos a poder entonces interactuar acá con este simulador para identificar entonces esos patrones de tiempo. Vamos a mirar acá. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de velocidades cercanas a la luz, va a pasar algo muy interesante y es que a mayor velocidad, ¿qué está sucediendo con la longitud del laboratorio, con el tamaño del laboratorio? Si yo aumento o disminuyo la velocidad, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Esa circunferencia, ¿cómo se ve afectada? ¿Aumenta su tamaño o disminuye su tamaño? ¿Qué es lo que estamos evidenciando allí? Estamos evidenciando entonces que hay una contracción de la longitud, ¿sí? Aquí estamos evidenciando una contracción de longitud. Entonces, con ese simulador, entonces nosotros vamos a interactuar y vamos a responder entonces estas preguntas que aparecen acá. ¿Qué van a responder entonces? Entonces, vamos a mirar entonces acá el documento. Entonces, bueno, ahora el simulador, observe que el interferómetro tiene dos brazos perpendiculares, o sea que estos son los brazos que tiene el interferómetro, y hay un ángulo de rotación en sentido horario, que es este ángulo que aparece acá. Este es el ángulo, ¿sí? Este es el ángulo de rotación, observen que ahí está girando el ángulo, entonces vamos a hacerlo allí. Entonces, vamos a activar entonces la opción mostrar rastro para ver la trayectoria de esos fotones en el éter. Luego vamos a dejar la velocidad del laboratorio en 0% de la velocidad de la luz, y vamos a observar entonces cómo los fotones llegan al detector al mismo tiempo, lo que yo les acabo de mostrar. Luego vamos a aumentar esa proporción de la velocidad, vamos a dejarla en 30%, que es equivalente a 30 kilómetros sobre segundo, y esa es aproximadamente la velocidad orbital de la Tierra. Y ahí vamos a observar entonces lo que les acabo de mostrar. Los fotones llegan al mismo tiempo. Perdón, los fotones no llegan al mismo tiempo. Y vamos entonces a interactuar. ¿Qué pasa entonces si yo, o sea, si el éter se supone que está en dirección de la luz? ¿Qué pasaría si yo coloco el espejo en sentido contrario? Por física, ¿ustedes qué conocen de esa parte? Si yo, si yo coloco entonces a que esos fotones viajen en un campo vectorial opuesto. ¿Será que esa velocidad aumenta o disminuye? ¿Qué pasará allí con el tiempo? ¿El tiempo se alarga o el tiempo se acorta? En la hipótesis de la existencia del éter. Entonces ustedes allí van a probar eso, van a probar qué pasó con ese experimento y van a hacer entonces velocidad 0% con ángulo de 45, velocidad del 30% con un ángulo de 0, velocidad del 30% con un ángulo de 90. Y lo van a incluir entonces en el informe con una breve descripción de lo que se observa en cada caso. ¿Me siguen hasta allí? ¿Algún Sí, estudiante que me señor. confirme, por favor? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, es esto lo que yo les estoy mostrando, ¿cierto? Eh, es como algo de lo que están pidiendo allí. Voy a hacer la prueba acá, por ejemplo, voy a hacer el de la velocidad 0.3, el de 45, para que ustedes lo hagan. ¿Cuáles son las evidencias? Y usted tome el pantallazo que le están pidiendo allí de esta diferencia de tiempo, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes van a incluir eso en el informe eh, con cada uno de estos parámetros, ¿cierto? Listo. En el paso 2, entonces, vamos a calcular la diferencia de tiempos con el modelo clásico del éter. Entonces, vamos a utilizar entonces esta expresión, esto es la diferencia de tiempo respecto al ángulo, ¿sí? Es como si tuviéramos un f de x acá.
pero el X en este caso es la medida angular. Entonces vamos a utilizar esta ecuación para poder entonces responder a los interrogantes que hay allí. Importante tener en cuenta acá que este L es el largo del brazo y en el experimento original el largo de ese brazo lo tomaron un brazo de 11 metros, que es la longitud típica de los brazos del interferómetro original. Deben de recordar entonces cuál es la velocidad, ¿cierto? La velocidad que le están pidiendo allí, que es 30% de la velocidad de la luz, o sea, 30 kilómetros sobre segundo, y utilizando pues conversión de unidades obtenemos ya las medidas en el sistema internacional, que es metros sobre segundo. Recuerden la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, o lo que es equivalente a 300.000 kilómetros por segundo, 10 a la 8. Y n es teta, el ángulo de rotación del interferómetro. ¿Cuál es el siguiente paso en el desarrollo de este laboratorio? Ustedes van a calcular entonces esa diferencia de tiempo respecto al ángulo para 0 grados, para 45 y para 90. Entonces, con esta ecuación, ustedes van a poder hacer ese cálculo allí. Ya saben que este valor es el valor de la velocidad, que es 3 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Esta es la velocidad de la luz al cubo. Y este ángulo es el ángulo que deben de ustedes de medir aquí en cada uno de estos pasos. Obviamente, luego presentar el desarrollo paso a paso y hacer una explicación eh, explicando por qué la diferencia de tiempos es máxima cuando el ángulo del interferómetro es 0 y mínima cuando el ángulo es de 45. Entonces van ustedes allí a indagar un poco respecto a esto. En el paso 3 van a hacer entonces ustedes aquí el cálculo del patrón de interferencia. Entonces, si el éter existiera, entonces, ¿cuál es el patrón de interferencia que va a salir allí? Entonces, para eso, entonces ustedes van a suponer que hay un láser que tiene una longitud de onda de 6 eta 0, ¿cierto? O sea que esto es como el valor que ustedes van a variar respecto al número de documento. Y acá hay un ejemplo, entonces, si su número de documento termina en 7, pues sería 670 nanómetros. Eso que estamos hablando acá está relacionado entonces, acá se los voy a mostrar con las longitudes de onda eh, Qué pena, de la luz, ingeniero. señor. ¿Sí? En mi caso, que el mío, mi número de cédula termina en 0, ¿tomo el número anterior? Entonces, no, lo hace con 600, no hay problema. Ah, ok, Aquí yo les voy a mostrar. Sí, si es 0, entonces le quedaría 600. listo, vale, Lo haría con gracias. 600. Listo. Entonces, esos números aquí hacen referencia. Entonces, esos números hacen referencia al espectro de luz. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el espectro de luz visible para el ojo humano. Entonces, aquí vamos a tener entonces cuáles son cuál es ese rango entonces que nosotros tenemos acá de esas longitudes de onda. Entonces, cuando nosotros tenemos longitudes de onda que están entre los 500 y los 600, vamos a tener entonces luces con tonalidades entre verde y amarillo. Si nosotros vamos aumentando esa longitud de onda, vamos entrando entonces acá a la luz infrarroja, ¿sí? Y si nosotros vamos a la izquierda y disminuimos entonces esa longitud de onda, aquí estamos hablando de longitudes de onda expresadas en nanómetros, ¿sí? O sea, longitudes de onda múltiplos de 10 a la menos 9. Entonces aquí tenemos entonces la longitud de onda ultravioleta, que sería el espectro pues, de onda más pequeño. Entonces esas longitudes de onda están relacionadas con una frecuencia. Entonces es importante que ustedes reconozcan ese espectro de luz para que ustedes identifiquen allí. Entonces, ¿cuál es entonces esa longitud de onda que nosotros podemos entonces visualizar? Entonces, entre los 380 y los 750, ¿sí? Ese es el rango visible para nosotros. De ahí en adelante o hacia atrás, nosotros no percibimos esas luces. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, acá entonces yo les voy a mostrar la representación de una longitud de onda para que ustedes entonces allí refresquen un poco de esta parte de la cinemática. Entonces, la longitud de onda que me representa es esa medida que hay entre cada uno de los frentes de onda. Entonces, acá yo les voy a mostrar, eh, si yo tengo la gráfica de una onda sinusoidal, de una ecuación de onda, esa longitud de onda, ese lambda, es la medida que hay de una cresta a la otra o de un valle al otro, ¿sí? Ese sería entonces esa longitud de onda. Y la amplitud sería entonces eh, la mitad de la distancia entre un valle entre un valle y un pico, ¿sí? Esa sería como la amplitud, qué tanto sube la onda. Por aquí hay una imagen un poco más clara que ustedes pueden tener allí entonces. Entonces aquí tenemos como un repaso de eso, de la longitud de onda. Bueno, volvamos acá a la actividad. Listo, entonces acá ya después de identificar cuál es esa longitud de onda, ustedes van entonces a calcular la función. Es fácil. ¿Cómo la van a calcular? Entonces van a utilizar entonces esto, 2pi sobre lambda, en este caso la longitud de onda. eh, Esta c es la velocidad de la luz y este delta t es el que ustedes calcularon arriba. Aquí está el delta t. Entonces ustedes lo van a calcular con alguno de esos ángulos. También van a calcular la intensidad del patrón de interferencia. Aquí esta amplitud, ustedes, pues esta amplitud no va a afectar la forma de la interferencia, simplemente va a ser un poco más eh, achatada o estirada dependiendo de ese valor de A. Entonces el consejo o la sugerencia es que hagan esa amplitud con 1, ¿sí? Con la unidad. Hasta ahí está claro. Están las ecuaciones claras, las identifican. Sí, señor. Sí, ingeniero. Listo, muy bien. Entonces vamos al siguiente paso de este simulador. Entonces ustedes van a calcular esto que hay acá para 0,4590. Y ustedes acá ya tienen este delta t, ya lo tienen acá, esa diferencia de tiempo ya lo tienen acá. Ustedes ya tienen el de 0, el de 45, el de 90, y lo van a utilizar entonces acá en esta parte del ejercicio. Aquí hay una parte donde dice graficar la intensidad respecto al ángulo. Entonces, de 0 a 360. Aquí se les deja libre para que ustedes lo hagan como quieran. Entonces, pueden utilizar GeoGebra, pueden utilizar Python, Excel o cualquier graficador de su preferencia. Como sugerencia, yo en el anexo les envié un documento de Python que ustedes lo pueden abrir en Google Colab. Entonces, ese documento, ¿cómo lo van a abrir ustedes? Ustedes van a, van a buscar en el navegador, voy a hacerlo acá. Ustedes van a buscar aquí en el navegador Google Colab, van a buscar Google Colab, le van a dar Enter y acá se les va a abrir una interfaz y va a tener un entorno muy familiar y para poder entonces acceder a él sin problemas, ustedes van a acceder entonces con el correo institucional, ¿sí? Listo. Entonces ustedes acceden al correo institucional y cuando ustedes ya están en el Google, en Colab, voy a hacerlo acá. Cuando ustedes están en Colab, cuando ya han iniciado sesión, cuando ya están logueados, van a subir ese archivo que yo les envié. Entonces el asunto es así. Cuando ustedes inician sesión, les va a quedar en este entorno. Entonces lo que van a hacer es que le van a decir subir, van a dar subir y van a subir ese archivo que yo les compartí en el, el que yo les compartí en esta parte de los anexos. Entonces lo suben
Y aquí les va a quedar entonces un recurso interactivo para que ustedes puedan hacer esas gráficas. Entonces, aquí, ¿qué tenemos acá en ese entorno? Entonces, este Google Colab es un entorno colaborativo que nos permite a nosotros construir documentos que tengan texto, se le pueden agregar imágenes, se puede configurar como un documento de Word y adicionalmente podemos ejecutar celdas de código, de cualquier código. En este caso, en este ejercicio, vamos a utilizar entonces eh, este código de Python que les va a permitir a ustedes generar una interfaz gráfica. Entonces, el primer paso es darle en pip install Gradio, van a instalar Gradio, que es la interfaz gráfica que les va a permitir visualizar todos los botones necesarios para poder hacer esa gráfica. Después de que instalen esos paquetes, ya ustedes entonces van a poder ejecutar la calculadora. Este código que hay acá es el que tiene la calculadora. Ustedes si quieren pueden hacer una ingeniería inversa, ya con un poco más de tiempo ustedes allá solitos, de cómo funciona acá, de qué es lo que se está haciendo. Aquí lo que yo estoy haciendo, lo que se hace en el código es generando las variables, ¿sí? Estoy generando el valor de C, el valor de la longitud del brazo del interferómetro, estoy generando también eh, la variable amplitud y aquí ya entonces comienzo a hacer los cálculos. Aquí entonces defino qué es la velocidad, la convierto a metros sobre segundo. Aquí aplico entonces las ecuaciones eh, de diferencias de tiempo entre las ondas, ¿sí? Aquí están entonces esas ecuaciones sinusoidales. Aquí estamos utilizando el factor de Lorentz. Aquí lo vemos específico. Y aquí ya aparece entonces cómo se construye la gráfica. Entonces, ¿cuál es la interacción que ustedes van a hacer? Ustedes le van a dar correr acá. Esa es la propuesta que yo les hago. Si ustedes quieren utilizar otra calculadora, la pueden hacer. Pero aquí entonces ustedes van a tener esta interfaz. Cuando abran esta interfaz, van a tener entonces, pero discúlpenme que abrí el ejercicio que no era. Me devuelvo. Estaba en este que estaba acá. Bueno, estaba en este. Bueno, aquí ya se los había compartido. Bueno, voy a revisar acá en el anexo cuál de los dos les envié. Entonces, regalen un segundito, yo hago una verificación acá. Estamos en este que está aquí, ejercicio 2. Voy a mirar aquí este ejercicio 2, qué es lo que tiene. Ejercicio física moderna. Bueno, entonces ese es este de acá. Cuando ustedes le dan aquí play y a este, les va a quedar entonces esta interfaz. Es que este que abrí acá fue el del semestre pasado, el del periodo pasado, pero este ya quedó obsoleto, entonces le hice unas mejoras a este código. Igual tiene el mismo funcionamiento, sino que aquí ya está inmerso el install Gradio, entonces solamente es darle play a toda la aplicación y les va a generar este entorno. Entonces, confirmen si están viendo ese entorno de Python para entrar allí a hacer el ejercicio. Entonces, cuando yo corro, ¿sí me confirman ahí o estoy hablando solo? Alguien que me confirme. Sí, sí, señora, ahí se Bueno, está listo. usando. Bueno, listo. Entonces, vea, esta calculadora, entonces ustedes no necesitan utilizar inteligencia artificial para nada. Por eso les estoy mostrando el paso a paso de lo que ustedes pueden hacer para completar la actividad. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya se nos creó una interfaz dinámica. Si uno quiere, cuando uno le da a correr acá, esta calculadora uno la puede tener aquí grande, uno la puede tener aquí más grandecita, como para tener un espectro visual más grande. O la puede trabajar acá como usted quiera. Yo la voy a abrir acá para que ustedes miren cómo queda entonces la interfaz. Entonces aquí está el simulador interactivo, es el experimento de Michelson-Morley. Y vamos a explorar entonces cómo será el patrón de interferencia si el éter lumífero existiera. Entonces, aquí es importante que ingresen sus datos y ajuste los parámetros para generar la gráfica personalizada. Entonces acá, vamos a escribir entonces acá.
Entonces voy a escribir mi nombre para que ustedes miren cómo se va a graficar. Ok. González, el número del documento, ¿sí? Y aquí elijo el último número. ¿Cuál es mi último número ahí según ese documento? El 8, ¿cierto? ¿Cuál es la amplitud que yo les recomiendo utilizar? 1, pero ustedes aquí pueden hacerla con la amplitud que ustedes quieran. Si ustedes la hacen con 1 y la hacen con la velocidad orbital de la Tierra, que es 30 kilómetros por segundo, le van a dar entonces generar gráfica y aquí les va a salir la gráfica personalizada, que es la que ustedes van a subir al documento. Entonces aquí les va a aparecer ya la gráfica con el patrón de interferencia, ¿sí? Y ese es el patrón de interferencia, aquí le va a aparecer entonces el estudiante, ¿sí? Y van a aparecer entonces los datos. Le van a dar descargar de acá y ahí ya les va a quedar la gráfica a ustedes para anexarla al documento, ¿sí? Una forma práctica de generar esta gráfica, ya que el propósito de esta tarea no es que se enreden diseñando una gráfica o construyéndola, sino que puedan interpretar algo de lo que hay allí. Entonces, de esta manera ustedes van a poder obtener esa gráfica de una forma más técnica. ¿Me siguen hasta el momento? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí, señor, todo bien. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces ahí estamos en el ejercicio 2 todavía. Y en el paso 4 es que usted haga, eh, responda estas preguntas, ¿sí? A través de lo que hay allí, lo puede investigar adicionalmente como para tener otra manera pues de encontrar la información. Aquí entonces van a responder estas 4 preguntas. Hay una recomendación y es activar la opción contracción de la longitud para que ustedes puedan ver que cuando el laboratorio se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, esa, esa longitud se contrae y el tiempo parece que se volviera como más lento. Recuerden entonces subir las evidencias, las 3 capturas de pantalla del simulador, el desarrollo completo de los cálculos y la gráfica de la intensidad. Ese sería entonces el ejercicio 2. Entonces, en este orden de ideas, la intención de esta web es que ustedes con los elementos de hoy puedan resolver hasta el ejercicio 2, ¿sí? Con lo que estamos hoy trabajando. Y la próxima web, que es la web 2.2, podamos avanzar entonces en, en la estructura para resolver los ejercicios 3 y 4. En los ejercicios 3 y 4, entonces, vamos a hablar entonces de la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Aquí tenemos entonces el ejercicio, las ecuaciones que están allí inmersas. Recuerden, por favor, eh, leer bien el enunciado y la parte matemática. Aquí dice 2 eta. Entonces, el estudiante que tiene 0 como último dígito de su documento, pues va a ser el factor de Lorentz con 2, ¿cierto? 2.0. Si termina 9, entonces sería 2.9, para que lo tengan allí presente. Aquí está el ejemplo. Vea. Si su número de documento termina en 7, su factor de Lorentz sería 2.7. Entonces van a leer la pregunta, van a plantear el problema, van a escribir las ecuaciones necesarias, los datos que tienen el ejercicio y van a responder entonces estas preguntas, ¿sí? Lo mismo pasa con el ejercicio 4, con el momento lineal, masa y energía relativistas. Entonces allí van a hacer ese mismo trabajo, van a plantear entonces las ecuaciones necesarias, ¿sí? Van a escribir los datos que tienen y van a responder entonces estas preguntas. Importante tener en cuenta acá, en las unidades, no expresarlos en joules ni en kilogramos por metro sobre segundo, sino en electronvolts. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, en el ejercicio Sí, 5 señor. tenemos también un ejercicio de aplicación de cómo se obtiene la energía del núcleo atómico. Entonces aquí vamos a tener entonces
vamos a estudiar acá un ejercicio que es aterrizado en la realidad, en donde vamos a estudiar acá cuál es la energía producida por un isótopo radioactivo. En este caso es este que es el de el U-235, creo que es plutonio fusionado, ¿sí? Entonces vamos a hacer vamos a ver este análisis allí. Y aquí tengo, entonces, aquí les muestro las ecuaciones necesarias para poder entonces resolver todas estas preguntas. Esto es como un resumen de lo que es la actividad, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí bien? Bueno, entonces ahora vamos a la parte ya de explicación, la parte teórica, donde les vamos a mostrar entonces esta parte de las ecuaciones necesarias que ustedes van a necesitar allí. Entonces, vamos a comenzar con esa parte. Entonces, ¿qué es la teoría de la relatividad especial de Einstein? Fue formulada entonces por Einstein en 1905, lo cual revolucionó entonces nuestra comprensión del tiempo y el espacio, en donde Einstein pudo comprobar que el tiempo y el espacio son dos variables que son dependientes una de la otra y cómo el tiempo no es absoluto. Entonces el tiempo es relativo respecto al observador. Vamos entonces acá con esas primeras nociones de la física relativista. Entonces todo comenzó entonces en 1915 cuando en Berlín Einstein explicó su teoría, la cual resolvía unas anomalías en la órbita de Mercurio debido a la influencia gravitacional del Sol. Allí entonces él expuso unos postulados que posteriormente fue mostrando y uno de ellos entonces que fue necesario para poder comprender es el factor de Lorentz, que es el factor de corrección relativista. Y nosotros vamos a utilizar entonces aquí para representar el factor de Lorentz la letra griega gamma, ¿sí? Entonces cada que ustedes encuentren esa letra griega gamma, ya saben que hace referencia entonces es al factor de Lorentz, ¿sí? ¿Quién fue Lorentz? Entonces aquí yo les presento una imagen de quién fue Lorentz. Fue Hendrik Lorentz. eh, fue entonces como el que inició pues como esta parte de indagación de cómo encontrar una variable, cómo encontrar un elemento que permitiera hacer todas esas correcciones relativistas. Eh, con este factor de Lorentz, lo que nosotros vamos a poder es poder medir la velocidad, la energía y la masa desde distintos puntos de vista, o sea, desde un observador en tierra y podemos entonces hacer esas correcciones respecto a esas velocidades, en este caso, velocidades cercanas a la de la luz. Entonces aquí está el factor de Lorentz que tanto hablan en las presentaciones, que hay que utilizarlo, hay que conocerlo. Entonces, se utiliza para describir cómo se alteran las medidas de tiempo, como lo acabo de decir. Entonces, está relacionado entonces con el cálculo de la longitud y la masa de un objeto que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz en comparación con un observador en reposo. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes se vio Interestelar o la conoce. ¿Alguno de los que está escuchando se vio Interestelar? No, no, señor. No, Sí, señor. señor. Sí, allí hay una parte de esa película que le No, permite uno entender un poco esto, y es cuando él tiene que hacer un viaje a un planeta, y ese viaje en ese planeta, cuando él va, para él pasan unos segundos, pero cuando él vuelve a la nave, ya encuentra a los compañeros ya muy viejos, porque entonces para él el tiempo se acortó, ¿sí? Pero para los observadores en la nave,
ese tiempo pasó demasiado rápido, ¿sí? Entonces, allí de pronto uno puede comprender un poco de lo que hace este factor de Lorentz, de lo que nos permite conocer y qué sucede realmente cuando hay velocidades cercanas a la de la luz. Pues aquí tenemos acá, yo les muestro acá la biografía de Henry Lorentz, lo que él hizo, ¿sí? Cómo se representa entonces ese factor de corrección relativista para poder realizar los cálculos. Ese es la principal ecuación que nosotros vamos a trabajar, esta que es el factor de Lorentz, porque va a estar en todos los cálculos, ¿sí? Bien, ese es el factor de Lorentz. Hay dos maneras de representarlo, son las mismas expresiones, simplemente que acá aprovechan que hay una raíz y hacen esa operación con la raíz para poder sacarla de la constante acá. Recordemos entonces que la luz es aproximadamente 300 millones de metros sobre segundo, ¿sí? O 300.000 kilómetros por segundo. Preguntas de esta diapositiva, factor de Lorentz. No, señor. No, Bueno, señora, perfecto. listo, muy bien, perfecto. Muchas gracias. Listo, entonces, aquí hay un ejemplo de aplicación de cómo ese factor de Lorentz nos permite a nosotros comprender algo de lo que pasa. Resulta que en en el espacio hay unas partículas eh, que las bautizaron como los muones, y son unas partículas subatómicas que se desprenden de los rayos cósmicos. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que esa vida media de esos muones es muy corta, es de apenas de 2,2 microsegundos. Sin embargo, cuando esos muones se chocan contra la Tierra, contra la atmósfera terrestre, ahí sucede algo interesante, y es que ese tiempo se alarga un poco y hay un efecto entonces que esos muones pueden caer entonces acá a la Tierra. Entonces, lo que significa es que desde un observador en la Tierra, ese tiempo se dilata, haciendo que el tiempo de vida del muón se extienda. ¿Y cómo se extiende esa vida de ese muón? Entonces se extiende de acuerdo al factor de Lorentz. Entonces, en este caso, tenemos nosotros entonces el tiempo dilatado, ¿sí? Que es 2,2, y con el factor de Lorentz entonces podemos encontrar el tiempo que realmente se toman esos monos en llegar a la Tierra. Y con el tiempo de viaje podemos hacerlo entonces con la ecuación clásica que tenemos para calcular el tiempo, ¿sí? Que es distancia sobre velocidad. Y aquí nosotros podemos entonces mirar un ejemplo de aplicación de esta parte de los moles. ¿Cómo lo mostré en esta diapositiva? Entonces, asumiendo que la atmósfera está a 10 kilómetros sobre nosotros, y esa sería la distancia que tendrían que viajar. Dado que esos muones se mueven con una velocidad cercana a la velocidad de la luz, entonces podemos calcular el tiempo de viaje, ¿sí? Entonces observen que el tiempo dilatado es el tiempo por el factor de Lorentz. Y aquí también tenemos entonces el tiempo de viaje, ¿sí? O sea que el factor de Lorentz nosotros lo vamos a encontrar en cada una de estas aplicaciones. ¿Cuál es la conclusión de este ejercicio? Sin la dilatación del tiempo, los muones no tendrían suficiente tiempo para viajar a la superficie de la Tierra antes de desintegrarse, pero su vida media sería apenas de 2,2 microsegundos. Sin embargo, debido a que su tiempo se extiende aproximadamente hasta 15,6 microsegundos, entonces ellos alcanzan a llegar a la superficie, donde pueden ser detectados, ¿sí? Entonces, ese fenómeno valida las predicciones de la relatividad especial, mostrando que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que dependen del estado del movimiento del observador. Entonces, es importante reconocer esa característica de lo que sucede cuando esos muones, que son haces de luz, entran a la atmósfera terrestre. Tenemos aquí entonces una frase que es importante, que la reconozcamos: la ecuación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Y aquí vamos a hablar de esas ecuaciones relacionadas con el interferómetro de Michelson-Morley, y aquí yo les voy a mostrar entonces una simulación de qué es lo que sucede entonces
con esos haces de luz que se están moviendo allí y porque están llegando con una diferencia de tiempo considerable. Entonces observemos que acá, en esta simulación, vemos cómo esos haces de luz llegan con una diferencia de tiempo pequeña, ¿sí? Llegan con una diferencia de tiempo pequeña. Esa diferencia de tiempo, entonces, nosotros la podemos encontrar con el factor de Lorentz. Vamos a ver qué hay acá. Sí, entonces el experimento simula un laboratorio que se mueve horizontalmente con una velocidad en relación con un éter que está en reposo. De allí se emiten entonces dos fotones hacia una fuente que tiene unos espejos. Entonces ese espejo pues es semitransparente y como ustedes saben, las ondas de luz hay unas que se refractan, hay otras que se difractan. Entonces allí estamos analizando esos fotones que se refractan y vamos a analizar entonces ese tiempo, porque ese tiempo cambia. Y allí vamos entonces a encontrar que hay una contracción de la longitud. Entonces, al activar la opción contracción de la longitud, los fotones tienen el mismo recorrido en el interferómetro y por lo tanto la diferencia de tiempo es cero, manteniendo un patrón de interferencia constante. O sea que no hay una interferencia allí. Eh, ¿Por qué fue importante ese experimento? Porque no se observó el cambio esperado en el patrón de interferencia, lo que sugirió que el éter en la forma postulada no existía. Entonces, de allí pues el boom de este experimento que fracasó y eso nos llevó pues a conocer todas estas nuevas teorías y todos estos avances ahorita en la computación cuántica, ¿no? ¿Cierto? Que es el boom hoy en día. Aquí tenemos entonces la dilatación del tiempo. Entonces, ¿qué es la dilatación del tiempo? Entonces, cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, eh, en este caso, el tiempo observado de un sistema de referencia de movimiento es diferente al tiempo observado por un observador en tierra, ¿sí? Entonces, ¿cómo observamos nosotros eso? ¿Cómo vamos nosotros a calcularlo? Entonces, siempre vamos a utilizar el factor de Lorentz. Aquí entonces tenemos acá eh, como un párrafo que describe, y es que se refiere a que el tiempo se alarga para un observador que se mueve a una velocidad cercana de la luz, ¿sí? Entonces, el tiempo se alarga y la distancia se contrae, la longitud se contrae, esas son las dos características. Entonces, acá tenemos el tiempo medido desde un observador en movimiento es igual, entonces, al mismo tiempo del observador en tierra multiplicado por el factor de Lorentz, ¿sí? Entonces, ahí vemos que hay un incremento acá, el factor de Lorentz. Y este, pues ya lo conocemos, el factor de Lorentz es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos velocidad de la luz velocidad al cuadrado sobre velocidad de la luz al cuadrado. Eso entonces es la ecuación de dilatación del tiempo. ¿Cuál es la ecuación de la contracción de la longitud que necesitamos nosotros en esta aplicación? Entonces, de igual manera, cuando tenemos velocidades cercanas a la de la luz, eh, la longitud media de un observador en reposo varía. En este caso, entonces, esa longitud se acorta, ¿sí? Para un observador en tierra. Para que, por ejemplo, si yo pudiera, si nosotros pudiéramos ver no podemos hablar de una nave, un objeto celeste que se mueve a la velocidad de la luz, nosotros lo que vamos a ver es una longitud más corta, eso es lo que nosotros vamos a visualizar. Entonces, por eso esa contracción de la longitud de un observador en movimiento es igual a la longitud del observador en tierra dividido el factor de Lorentz, ¿sí? Entonces, esa es la contracción de la longitud que tanto hablan en el ejercicio. ¿Me siguen hasta el momento? ¿Tienen preguntas? No, señor, por mi parte está claro lo que está explicando, tutor. Bueno, muy bien. Entonces, aquí en la contracción de la longitud, nuevamente entonces tocamos esos temas de velocidades cercanas a la de la luz. Hay una aplicación que le permite a uno ver esa parte y son los diagramas de Minkowski. Esos diagramas nosotros no los vamos a trabajar, pero es una aplicación que me pareció interesante para que ustedes puedan ver la representación del espacio-tiempo y cómo esas distancias
Depende. Entonces aquí podemos ver nosotros este diagrama y podemos mirar entonces acá que a medida que nosotros nos acercamos a velocidades cercanas a la luz, el espacio-tiempo se distorsiona, ¿sí? Entonces, cuando tenemos nosotros una velocidad eh, relativamente pequeña, y si nosotros aumentamos, miren que ese espacio-tiempo se va deformando, y allí entonces es cuando nosotros tenemos que utilizar el factor de Lorentz para poder entonces identificar allí todas estas situaciones. Entonces aquí nosotros tenemos la velocidad de la luz, y aquí tenemos entonces esa velocidad con la que nosotros estamos calculando acá esta parte. Entonces quería mostrarles pues, esto como para que vean ustedes cómo se distorsiona el espacio-tiempo a estas velocidades cercanas a la de la luz. El momento lineal de masa y energía relativistas, entonces nuevamente involucra, perdón, que esta no era de aquí. En este momento lineal, nosotros lo que vamos a tener entonces es también, eh, vamos a tener allí al factor de Lorentz que nos va a permitir a nosotros calcular el momento lineal, la masa y la energía relativista. Entonces, de la parte teórica, esto es lo que ustedes van a encontrar en ese resumen, en esa lectura, para poder entonces interactuar allí con la actividad. Como insumo adicional, eh, yo les quiero compartir acá eh, esta diapositiva, yo se las puedo mandar si ustedes quieren, en donde nosotros vamos a tener aquí esas ecuaciones y cómo poderlas aplicar a un ejercicio en particular. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio muy similar al que les va a aparecer a ustedes allí, en donde en el caso mío voy a utilizar este eta con el número 5 para tener un factor de Lorentz igual a 2.5, ¿sí? Entonces, lo que nos piden allí es despejar la velocidad. Saque de esta ecuación despejar la velocidad. Aplicamos pues la parte matemática y vamos entonces a responder aquí. ¿Cuál es la diferencia de tiempo medida de un observador en la estrella? ¿Cuál es el tiempo propio medido de la nave? O sea, el tiempo en un observador en tierra. Y la distancia L que ve la nave al momento de alcanzar la línea de seguridad. Entonces vamos a utilizarlo acá. Eh, si ustedes recuerdan bien el despeje, ¿sí? Podemos hacer esta parte acá y calcular entonces esa velocidad que es cercana a la velocidad de la luz. Aquí no reemplacen la velocidad de la luz porque lo que nosotros necesitamos encontrar es una fracción de esa velocidad de la luz. Y aquí tenemos entonces una conclusión importante y es que a mayor factor de Lorentz, mayor es la velocidad de la nave respecto a la velocidad de la luz. En esta parte también tenemos un ejercicio de cálculo de la diferencia de tiempo. Entonces aquí tenemos la longitud, ¿sí? Medida en reposo dividido la velocidad. Y aquí nosotros podemos hacer ese cálculo acá, ¿sí? Entonces, esta longitud, esta medida es la distancia. Aquí yo les proyecto el ejercicio acá. Se los voy a proyectar aquí para que ustedes lo miren acá. En donde tenemos entonces un ejercicio que nos habla acá de que tenemos entonces, imaginemos que estamos a bordo de una nave espacial que está ubicada cerca de una estrella y esa estrella está a punto de explotar. En el momento de la explosión se libera un pulso de radiación que viaja a la velocidad de la luz. Para garantizar la seguridad de la nave, esta debe alcanzar una distancia mínima. Entonces, esta es la distancia mínima, ¿cierto? Esa es la que nosotros tenemos acá representada. Yo les hago aquí un zoom acá. Entonces, aquí tenemos entonces como un ejemplo muy parecido de lo que ustedes deberían hacer, calcular esta dilatación temporal, ¿sí? La diferencia de tiempo. Ya ustedes tienen las expresiones, yo se las mostré, lo mismo la contracción de la longitud, y aquí podemos ver entonces la conclusión, ¿cierto? Si nosotros comparamos acá la contracción, miremos que 3.8 por 10 a la 15 es mucho más corto que esta distancia inicial, ¿cierto? Esta fue la contracción de la longitud que hubo. Eh, Recuerden que la tarea se cierra el 21 de septiembre.
Y tenemos un próximo encuentro para los estudiantes que no alcanzaron a estar, las IPAs 2.1 el viernes 5 de septiembre y la otra web el lunes 9 de septiembre. Y volvemos con la IPA 2.2 el 17 de septiembre. Entonces, con estos insumos, ustedes ya pueden tener todas las herramientas necesarias para iniciar con esta actividad. Entonces, recuerden que la idea es que en la próxima sesión, la próxima reunión que tengamos, vamos a avanzar en estos ejercicios de cálculo, que ustedes tengan allí algunas inquietudes, algunas dudas y poderlo resolver. ¿Ok? Ya esta parte que le dimos profundidad de lo que es la lectura, la construcción de la presentación y el video, ya esta parte para nuestra próxima sesión, pues ya debe estar muy adelantada. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta de lo que les acabo de mostrar. No, señor. No, señor, todo perfecto. Bueno, entonces yo les voy a enviar entonces estos insumos, se los voy a compartir acá mismo para que ustedes los tengan allí y los puedan descargar. Voy a compartirles de una vez esta presentación, donde están los ejemplos. Tengo algo descargas. Listo, aquí les voy a compartir este. El documento de Google Colab ya se los compartí. Les voy a volver a enviar acá el archivo de Word. Sí, aquí es brincarle. A ver, aquí no me ha descargado acá. Les voy a mandar también este Word para que lo tengan allí. Ahí les mando el ejercicio de Word. Entonces ya con esos insumos, queridos estudiantes, ya ustedes pueden comenzar a resolver esta actividad. No sé si tengan preguntas. No, señor, pues preguntan ahí, pues está un poquito larga la actividad y pues toca leer demasiado, Sí, pero señor. todo entendible, pues, para empezar a desarrollar las actividades. Gracias, tutor, muy amable por su explicación y su tiempo. Listo, con mucho gusto. Voy a tener entonces la Muchas grabación gracias. para poderles compartir esta grabación luego. Listo. Mucho gusto. Que tengan una buena tarde.